Y continuamos en nuestro semáforo para hablar de libros, que ustedes saben que es una cosa que nos gusta mucho hacer en este programa, y más cuando tenemos invitados internacionales. Siempre estamos hablando con escritores y escritoras, pero a mí me gusta particularmente mucho hablar con los editores y editoras. Estuvimos hablando con uno de los editores de Urano la semana pasada, porque también me parece que es valioso hablar de quienes permiten que estas bellezas llamadas libros lleguen hasta nuestras manos y saber cuáles son las decisiones que están detrás de la publicación de un libro, cómo se selecciona un grupo de autores, cómo llega a publicarse, a traducirse un libro, por ejemplo, a rescatarse alguno que alguna vez se tradujo y luego se perdió ahí en el camino. Y tenemos la tremenda alegría de que podemos estar conversando con la editora de Fiordo Editorial, que además, déjenme contarles que Fiordo Editorial va a estar en nuestro país, estuvo la semana pasada en la feria La Furia del Libro, y que ahora ya va a estar el catálogo de Fiordo Editorial en nuestras librerías gracias a la distribución de Big Sur, que son gente que además me cae muy bien, que hacen un gran trabajo, y estamos con Julia Ariza, editora y una de las fundadoras de Fiordo. Además, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Bueno, Julia, un placer tenerte acá. Me trajo aquí de regalo Yo sé lo que sé, de Catherine Scanlan, un libro que yo he leído cosas muy, muy interesantes respecto a este libro, y yo le comentaba que recién estuve en Buenos Aires y me compré nuevamente Visión y Diferencia de Griselda Pollock, sí, que es un libro canónico para la teoría feminista del arte. Es un libro muy, muy importante. ¿Y por qué estoy nombrando estos dos libros? Porque me parece que de alguna manera da cuenta de los intereses amplios de Fiordo, ¿no? Rescatar libros de ensayo que son fundamentales y también estar muy al día apostando con escritores y escritoras que algunos son muy famosos y otros no tanto, pero que a ustedes les parecen interesantes. Entonces, quizás la primera pregunta es: ¿por qué les parecen interesantes los escritores y escritoras que publican? Una pregunta sencilla. Claro, vamos a partir fácil. Sencilla, y para responder así muy, muy breve. Pues tenemos tiempo. Tenés una mirada como muy acertada exactamente sobre el catálogo. Nosotros cuando empezamos a publicar quizás no teníamos tan claro lo que queríamos hacer, pero sí fuimos afinando, o más bien bajando y transparentando algo que en el fondo sí estaba como claro en nuestro inconsciente, digamos, que era que queríamos poner a circular libros que nos parecían valiosos, o sea, valiosos porque funcionaban en distintos niveles, porque eran entretenidos, porque invitaban a cierto tipo de pensamiento crítico, porque proporcionaban placer, pero también porque hablaban de temas que nos preocupan y que nos parece como importante, como a los que nos parece importante darles visibilidad. Entonces, bueno, todas estas como ideas un poco desarmadas que estaban como al principio, a medida que fuimos eligiendo los títulos, fueron como cobrando, digamos, solidez y consistencia. Y así se fue como armando el catálogo. A veces es muy difícil explicarlo punto por punto, ¿no? Decir, bueno, este lo elegimos por tal cosa y este lo elegimos por tal cosa, pero un poco sí somos conscientes de que los títulos que elegimos arman como una especie de red y de diálogo, ¿no? Y van como abordando temas similares desde distintos ángulos, ¿no? Yo pensaba mucho en eso ayer, que tuvimos ahora que estoy en Chile, encuentros con libreros, y cómo bajarles la idea del catálogo, y pensaba que tanto en nuestros libros de ficción como de no ficción hay diálogos, ¿no? Por ejemplo, no sé, temas que nos convocan y nos preocupan, ¿no? Como, bueno, cómo se tejen las redes de dominación, de violencia, las desigualdades, y esto para mí aparece en un libro de Joyce Carol Oates que publicamos, y en un libro como Visión y Diferencia, y en un libro como Los hombres me explican cosas, ¿no? Y en Sara Gallardo, una autora argentina de la que, bueno, tenemos varios libros y nos encanta. Entonces, bueno, así, ese es el origen, digamos, de buscar los títulos. Cuando leemos algo que nos parece que un poco abre estos temas de una manera nueva y contundente, ¿no? Que son libros que también dejan una marca, eso nos interesa, ¿no? Que no sea como simplemente algo que vos lo lees y es pasajero, o sea, te olvidaste al día siguiente, ¿no? Como la idea de que perdure la lectura nos interesa también. Claro, y
Y estaba pensando también que perduren los libros, ¿no? Porque, claro, hay varios nombres y hay varios títulos de vuestra colección que son libros que salieron hace mucho tiempo, como Visión y Diferencia, que es un canónico, o Los hombres me explican cosas, pero que luego son muy difíciles de conseguir porque salieron hace algún tiempo atrás y luego tuvieron su vida, etcétera. Pasa mucho con los libros, especialmente en una panorama tan efervescente como es el panorama editorial mundial, no solamente latinoamericano. Argentina para nosotros, por supuesto, es un referente muy importante respecto a lo que está sucediendo ahí. Entonces también preguntarte por eso, porque vivimos como uno podría decir, casi en una dictadura de lo nuevo, ¿no? De lo novedoso, de lanzarnos con eso. Y quizás ir hacia atrás es un riesgo. ¿Por qué toman esos riesgos? Bueno, porque también pensamos, o sea, somos muy conscientes de estos mecanismos de la cultura va descartando, ¿no? Permanentemente como lo que no resulta como funcional a determinadas conversaciones, y para mí hay que hacer el ejercicio de detenerse y decir, no, pero esperemos, o sea, esto por ahí fue planteado hace un tiempo y es algo interesante para pensar en este momento, traerlo, ¿no? Y es eso, es como un ejercicio también como de ir a buscar ideas que nos pueden ayudar a pensar el presente. También eso nos interesa, ¿no? Como que los libros de alguna manera ayuden a pensar el presente, pero no desde un como bajando línea o para simplemente apoyar una idea en concreto, sino para pensar. O sea, yo soy muy de la idea de que los libros ayudan a pensar en acumulación, ¿no? No es que uno lee un libro y entonces se convence de una idea y va con esa idea, sino como, porque leo esto y leo también esto otro, y leo también esto otro, voy configurando un pensamiento que es complejo, matizado, ¿no? Y entonces... Y cambiante. Y cambiante, por supuesto. Entonces, por eso tomamos ese riesgo. O sea, no publicamos simplemente desde ya que no publicamos para hacernos ricos, y no publicamos tampoco solo para entretener, digamos, ¿no? Nos interesa que volver a traer voces. Y sí, eso lo hemos hecho mucho, como de ir y buscar como en el pasado cosas que pensamos que hoy le pueden hablar también a gente más joven. Nos pasó con Sara Gallardo, que es una gran autora argentina, como la redescubrieron, por ejemplo, las lectoras jóvenes a partir de la publicación de Enero, que es su primera novela, por ejemplo, en el contexto del debate por el aborto en Argentina. Claro. ¿No? Claro, y además pasa con que... Y yo lo veo desde el feminismo, que probablemente sea un lugar que a mí me resulta mucho más cercano porque es mi área de estudio y militancia, diríamos, ¿no? Pero es como, parece que acabamos de descubrir la pólvora y es como, a ver, hija, esto se viene escribiendo hace 50 años, ¿no? Sí, y tenemos este peso, o sea, como pensamos, vuelvo al libro de Pollock, o sea, las mujeres en el arte y la representación, y por qué hay tan pocas, y por qué no hay un Leonardo y un Rafael femenino, etcétera. Bueno, ella lo escribió hace décadas y nos explica y por qué. Y son cosas que todavía no tenemos resueltas, entonces vale la pena también ahí, o el de Solnit, Los hombres me explican cosas, que, o sea, ella lo escribió antes que existiera el concepto de mansplaining. De hecho, es el libro que inspiró el concepto. Ella aclara que ella no lo usó en el libro, pero fue el ensayo que da inicio a ese volumen el que inspiró el término mansplaining, que ahora es como... ella es parte, bueno, pero eso tiene que ver, ¿no? Como se nombra, podemos reconocerlo. Exacto. Y ella lo que hace antes de usar el concepto es explicar el concepto y ahí empiezan a funcionar. Estamos conversando con la editora y cofundadora de Fiordo Editorial, con base en Buenos Aires, Julia Ariza, quien está de visita en nuestro país a propósito de la Feria del Libro que se realizó recientemente y que ganaron el premio Editores del año en 2018. Y eso en Buenos Aires, en Argentina, no es poca cosa, porque son muchas las editoriales que están haciendo cosas interesantes. ¿Cómo explicas tú ese reconocimiento? Lo explico por algo muy puntual. Fiordo es una editorial que tiene 11 años, ¿no? Y nosotros veníamos publicando también eso, como autores por ahí no tan conocidos, de distintos países, y en un momento publicamos un libro del que nos habían hablado mucho y que nos habían recomendado. Esto tengo que reconocer que fue como un libro que nos llegó recomendado desde distintos lugares y por eso nos fijamos ahí. Que fue Stoner, de John Williams, un libro que se leyó muchísimo. Y este reconocimiento lo entrega en Argentina la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines en el marco de la Feria del Libro, y es un reconocimiento, por lo tanto, que dan los libreros. Y a los libreros es un libro que les encanta. ¿Tú sabes que todavía no lo leo? Pero también me lo han recomendado por todas partes, todavía no lo leo. Es un libro precioso,
que para nosotros fue un antes y un después, digamos, en la llegada al público, ¿no? Fue un libro que nos abrió a un público totalmente nuevo, masivo, que cruza totalmente generaciones, o sea, es un libro que le gusta a una persona de 90 años y a un adolescente, ¿no? Es la historia de vida de un profesor, contada de una manera muy conmovedora, una vida común a lo largo de varias décadas, ¿no? Precioso realmente, y justamente el reconocimiento tiene que ver con haber publicado ese libro y el éxito que tuvo, y creo que también tiene que ver con el trabajo que hicimos para que ese libro llegara a mucha gente, algo que para nosotros fue un desafío gigantesco porque no teníamos ni la estructura ni la experiencia como para que eso sucediera, pero creo que tiene que ver con eso. Claro, porque no se trata, yo creo que por eso a mí me entusiasma hablar con editores y editoras, porque Julia, entendemos desde acá que no se trata solamente de decir, me llegó este libro y ya viene más o menos cocinado y luego tengo armada la estructura para que llegue a librerías, y no solamente para eso, sino para que los medios lo destaquen y para que la gente lo llegue a leer. O sea, vivimos en un momento en que a mí me parece que sentarse a leer es contracultural. Y invertir en libros es contracultural, más en Chile, que son además mucho más caros que en Argentina, ¿no? Pero qué linda es la contracultura, básicamente, cómo nos permite sostenernos, ¿no? Y hacernos preguntas o acompañarnos en esa pregunta. Yo como Exacto. cada vez que me preguntan por qué leo tanto, yo siempre me acuerdo de una de mis máximas escritoras favoritas, Siri Hasbet, que dice, yo leo porque tengo preguntas, y mientras más leo, más preguntas tengo. Y es como, sí, Siri. Exacto, así es la cosa. exacto. Sí. Y eso también es como, bueno, eso me ayuda a vivir, ¿no? Como, y también saber que no estás sola haciéndote esas preguntas, ¿no? Que hay como una comunidad de gente que puede estar también pensando respuestas a esas preguntas. Pero lo que decís es cierto sobre, bueno, todo este trabajo que está detrás de la publicación, y que es muy importante, y que nosotros fuimos como también aprendiendo, porque no veníamos del ámbito editorial para nada, pero que es la enorme, digamos, la parte más grande del trabajo editorial es no solo elegir el título, sino después hacer que ese libro efectivamente llegue, y para que llegue hay que comunicarlo, hay que hacerlo circular, hay que saber vendérselo también a los propios libreros, y hay que contar con redes de distribución muy buenas. Acá nosotros en Chile estamos con Big Sur, que es, digamos, una distribuidora fantásticos, les amamos. No, totalmente, y hacen un muy, muy buen trabajo, y estamos justamente haciendo esfuerzos para que los libros lleguen cada vez mejor. Pero bueno, todas estas cosas que están por detrás son importantísimas para que efectivamente ese título elegido, trabajado, muy dedicadamente, digamos, producido, encuentre a sus lectores, ¿no? O sea... Claro, y en esa producción también está la portada de verdad. Si ustedes van a fiordoeditorial.com.ar, van a ver las maravillas de portada de sus libros, y también un poco la diversidad, porque claro, hay nombres súper conocidos, como tú nombrabas a John Williams, que está su libro también, no solamente Stoner, sino Solo la Noche, que es importante para... A mí me preguntaron, un amigo que había leído Stoner me dijo, se me acabó el libro, ¿y ahora qué hago? Así que tengo una muy buena respuesta a esa pregunta. Así que, bueno, ahora le voy a mandar el link de Fiordo Editorial, pero mira, aquí está, de los distribuidores y editores ahí tienen. Pero uno puede decir, claro, él ya es un nombre súper comprobado. Joyce Carol Oates, Michael Cunningham, por ejemplo, son nombres que son súper comprobados y que están al interior de su catálogo. Pero también hay algunos que quizás son súper famosos en sus países, pero no tanto en el Cono Sur, o son riesgos, porque son primeros libros o etcétera. Cuéntanos respecto a esa... Bueno, estaba mirando, también está recientemente el de Mike Wilson, que acá la pollera sacó leñador. Exacto. Entonces ya tiene como un público. Pero hablemos de los riesgos, ¿no? Claro, si me llega el derecho para poder sacar un libro de alguien que fue tan exitoso como John Williams por Stoner, uno dice, ya, dale, si ahí hay un público que está más o menos armado. Pero... respecto a las novedades, es como el primer libro, el debut, o alguien que no es tan conocido, ¿cómo escogen ahí? Bueno, nos gusta también el desafío de presentar, ¿no? Presentar autoras. Últimamente venimos publicando muchas autoras mujeres, y ese desafío como de darlas a conocer, bueno, nos entusiasma, ¿no? Está buenísimo compensarlo también con nombres más conocidos, porque a mí me gusta la idea de fidelidad, ¿no? Como claro. de gente que leyó algo, le gustó, y entonces empieza a confiar en el sello y a buscar, bueno, ¿qué otras cosas publicó este sello que
sacó este libro que me gustó tanto. Y ahí tenemos nosotros una oportunidad de presentar a estas autoras, estos autores nuevos, que sí, muchas veces son primeras novelas, primeras traducciones. Hemos hecho muchísimas primeras traducciones al español. No lo tomamos tanto como un riesgo, sino como un lindo desafío, como parte del trabajo, ¿no? O sea, como, bueno, ¿cómo vamos a presentar a esta persona? ¿Qué tiene interesante? ¿Qué hizo? ¿No? Y entonces hay que salir a buscar, bueno, qué se dijo sobre ella, dónde estudió, o sea, las entrevistas que dio, cómo piensa, ¿no? Todo eso lo evaluamos un poco antes de publicar, o sea, nos interesa que sean autores con cierta densidad de pensamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno... eso, no lo tomamos como un peligro potencial, sino más bien como parte de lo que nos gusta hacer. Y últimamente venimos, sí, publicando a muchas autoras jóvenes, contemporáneas. Este año en especial fue un año de autoras de este tipo. El libro que te traje, Yo sé lo que sé, de Catherine Scanlon, ella es un poco artista, es un poco escritora y... Lo que hace en este libro para mí es fantástico, es como muy, muy lindo artefacto literario. Le hizo unas entrevistas a una entrenadora de caballos uh-huh. y tomó la voz de esta entrenadora, que es un personaje muy particular, y sobre esas entrevistas escribió la novela. Es una novela, pero está basada en esta voz de esta entrenadora. Y uno diría, bueno, a mí el mundo de los caballos en realidad no me interesa, no uh-huh. sé nada de esto, pero empezás a leer y, como dice Lydia Davis ahí en la cita que pusimos en la tapa, no se puede dejar de leer, es verdaderamente como muy, muy atrapante, y ella va contando cómo se hizo de abajo en este mundo súper masculino, súper cerrado, muchos episodios así muy, muy fascinantes y bueno, eso como, ¿no? Acá en este caso es la voz de la entrenadora y la potencia de la novela lo que nos llevó a tomar este riesgo, como decías. Sí, no, yo estoy mirando acá el catálogo y es como, los quiero todos, básicamente, y quiero una vida larga para tener tiempo para leer todo esto. Claro. Uno que es un poquito voraz, a mí me pasa, con los libros, hay como, quiero leer todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, de Riva Galchen, me tinca muchísimo, leí algunos comentarios sobre ese libro y dije, wow, quiero leer eso, me da mucha curiosidad, también me da mucha curiosidad Desolación, de Julia Lee, está El viento entre los pinos, de Malena Higashi, que me tinca muchísimo. Sí, esos van a llegar el año que viene. El de Malena es un libro que pertenece a una colección nueva que sacamos el año pasado para festejar nuestros 10 años, una colección de guías. Convocamos a autores y autoras a escribir sobre algo de lo que sepan mucho, básicamente. Guías de aprendizaje o relatos en primera persona de cómo aprendieron a hacer eso en lo que son expertos o especialistas. Y el libro de Male, ella es especialista en ceremonia del té, cuenta su viaje a Kioto y su acercamiento a esta ceremonia. Ella es Nikkei de cuarta generación, creo que su bisabuela era nacida en Japón. Y cuenta sobre la ceremonia del té, bueno, en qué consiste y va como presentando distintos conceptos japoneses que atraviesan la ceremonia y abre esa ceremonia como al público general, ¿no? Como a ¿no? Es muy, muy lindo, un libro muy sereno, que te pone una frecuencia muy, muy zen, ¿no? Que es un poco lo que es la ceremonia y que es también la idea de la colección. Bueno, ¿no? Me parece hermoso, como se dan cuenta, yo también, mi primer lugar es como voy a leer libros de mujeres o ciencia ficción. Y luego hay una novela, Ellos, de Kai Dick, que además está como comentada por Margaret Atwood, es como ya, listo, no necesito más, compro un verde, denme Ellos. Que, claro, eso vamos a estar entonces muy atentos y atentas a lo que Big Sur nos esté trayendo a Chile desde el estupendo catálogo de Fiordo Editorial. Hemos hablado con su cofundadora y editora, Julia Ariza. Muchas gracias, Julia, por venir a la radio. Muchísimas gracias por invitarme, por escucharme y por el tiempo y la lectura también. No, si los entusiasmos por los libros son una cosa contagiosa, compartida, solidaria. Genial. Acá nos encantan. Así que, muchísimas gracias. Gracias, Julia. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y ya regresamos.